Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro meetup del mes de noviembre. Makes se dice de fácil y rápido. Hoy nos acompaña Daniel Salazar, DevSecOps Lead Engineer de FluidAttacks. Antes de que comencemos el evento del día de hoy, quiero darles un par de recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a través de la caja del chat y las responderemos al final de la presentación de Daniel. Segundo, para las personas que tienen una encuesta al final de nuestro meetup, van a poder participar en una gift card de $50 de OnePassword que les estaré dando más detalles luego. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de FluidAttacks. Les dejo mis datos, aquí está mi correo electrónico, está mi perfil de LinkedIn por si quieren contactarme en el futuro. Como les mencionaba, para el, vamos a tener todos los miércoles de cada mes tenemos nuestro Security Grid. La próxima fecha es el 15 de diciembre. A través del grupo de Meetup estaremos anunciándolo y también en redes sociales el próximo Meetup con el tema pues, que vamos a presentar en diciembre. Recuerden que siempre sucede el tercer miércoles de cada mes. Y como les comentaba, premiamos la opinión de cómo les parece la presentación de hoy, el Meetup de hoy, con una gift card de OnePassword, que es una bóveda de contraseñas, y pues el ganador lo anunciaremos posterior al evento. Ahora sí le doy la bienvenida a Daniel, nuestro DevSecOps Lead Engineer de FluidAttacks. Muchas gracias, María. Bueno, entonces, como María dijo, yo soy Daniel, soy el ingeniero encargado de la parte de DevSecOps dentro de FluidAttacks. Básicamente mi trabajo consiste en simplificarle la vida al desarrollador, solucionarle los problemas que él se encuentra en el camino a la hora de generar valor y de poder sacar verdadero producto a producción, soluciones y lo que necesita nuestra organización para poder solucionar las necesidades técnicas de nuestros clientes. Entonces ese es mi trabajo, simplificarle la vida al desarrollador, automatizar flujos, crear una cultura en donde estemos apropiados de nuestros productos, etc. Entonces hoy vamos a estar hablando de Makes. Makes es un framework para crear integración continua que desarrollamos nosotros in-house aquí en FluidAttacks. Es open source y vamos a estar hablando sobre sus características, sus propiedades y lo que estamos intentando resolver. Bueno, entonces nuestros objetivos, el primero es entender los problemas que enfrentan los equipos de desarrollo. No importa que sea un equipo de desarrollo dentro de una organización, no importa que sea uno con los amigos porque estamos haciendo un proyecto por fuera, solo porque sí, por experimentar, no importa que estemos participando en la comunidad open source, subiendo soluciones para el mundo. En realidad todos los equipos de desarrollo pasamos por estos problemas de los que vamos a hablar, y estos problemas los encontramos a la hora de construir, probar y distribuir software. El segundo punto es conocer el estado del arte de las herramientas que intentan solucionar estos problemas que vamos a identificar. Y por último vamos a introducir Makes y vamos a entender cómo nos ayuda a resolver esos problemas de una manera fácil, segura, reproducible, rápida y centralizada. Entonces esas son como las propiedades de las que vamos a hablar. Entonces hablemos un poquitico primero de los problemas y empecemos con el contexto. Digamos que así es como desarrollamos hoy en día aplicaciones en el mundo moderno. Entonces en el lado izquierdo nosotros tenemos un equipo de desarrolladores. De nuevo, puede ser uno con los amigos, puede ser una organización como FluidAttacks o como un banco, como una fintech o lo que sea. Básicamente un equipo de desarrollo es lo único que hace falta. En ese equipo de desarrollo entonces obviamente hay talento humano, hay personas que tienen unos conocimientos en diferentes cosas, etcétera. Todas estas personas generalmente tienen sus propias máquinas. Esas máquinas tienen unas especificaciones de hardware distintas, entonces por ahí ya empezamos a darnos cuenta de que cada desarrollador pues tiene su propio ambiente, su propia máquina. Aparte de eso, todos tenemos gustos distintos, entonces es normal dentro de un equipo de desarrollo encontrar que los desarrolladores utilizan sistemas operativos muy variados. Arch, Fedora, Ubuntu, Debian, etc. Entonces eso más o menos es lo que estamos ilustrando aquí. Para el propósito de este ejemplo, pensemos que nosotros somos un equipo de desarrollo, un equipo de amigos que se juntaron y nos inventamos un juego muy innovador que va a revolucionar la industria de los videojuegos y le pusimos Tetris. Le pusimos Tetris a ese juego.
Y ese juego tiene muchas necesidades, como cualquier otro desarrollo, como cualquier otra solución de software o cualquier otra aplicación, básicamente. Y todas esas necesidades se empiezan a solucionar a través de una pipeline de integración continua, al menos esto pues en el desarrollo de software moderno. Y esta pipeline entonces hace un montón de cosas para poder mantener ese software saludable, digamos, o nuestro jueguito de Tetris saludable. Entonces, ¿qué cosas hace la pipeline? La pipeline compila ese software y lo compila trayéndose miles de dependencias de otras personas que ya hicieron sus contribuciones a la comunidad open source y que solucionaron unos problemas distintos, que luego nosotros nos volvimos a encontrar en Tetris y que nos trajimos esas soluciones para no tener que reinventar la rueda. Entonces, eso es lo primero que hace este CI, construir nuestro Tetris con muchísimas dependencias que hay allá afuera en Internet. Aparte de eso, también corre el Inters para verificar que el estilo del código sea un buen estilo, que sea un código mantenible, que sea un código bonito. Pruebas también, todo el tema de testing, entonces le corremos pruebas unitarias al Tetris, le corremos pruebas funcionales, pruebas end-to-end para asegurarnos de que este Tetris realmente funciona como nosotros esperamos que funcione. También pruebas de seguridad, obviamente, para que no nos hackeen el Tetris. Infraestructura, entonces desplegamos toda la infraestructura en la nube que hace falta para poder hostear este servicio de Tetris, para poder lograr que nuestros usuarios se descarguen el Tetris, puedan jugar Tetris local en sus máquinas también, pero también puedan conectarse a Internet, a unos servidores de multijugador. Entonces, toda esta infraestructura también la orquesta nuestro CICD. Aparte de eso, entonces también tenemos los despliegues, también tenemos un workflow automatizado de despliegue continuo en el que cada vez que un desarrollador sale a producción, entonces esa nueva versión con los nuevos cambios que agregó el desarrollador, pues se despliega automáticamente para que los usuarios puedan en tiempo real empezar a disfrutar de esas nuevas funcionalidades y de ese nuevo valor agregado. Entonces, está en este lado toda esta complejidad que existe dentro de nuestro integrador continuo y nos damos cuenta de que, aunque todos los desarrolladores tienen máquinas distintas y ambientes distintos, para nosotros lograr el estado del arte de esto, necesitamos ser capaces de hacer que a todos estos desarrolladores, todas estas cosas que necesitan ellos hacer para que esta aplicación funcione bien, pueda ejecutarse todo esto en local también. Me explico. No solamente que tu CI/CD exista en GitLab o en CircleCI o en Travis o en GitHub, etcétera, o sea, que esté allá en fuera de banda en la nube, sino que también el desarrollador pueda correr la prueba unitaria o pueda correr el linter o pueda desplegar una infraestructura de pruebas o pueda compilar a un solo comando de distancia desde la comodidad de su propia máquina. Esto con ese objetivo de facilitarle la vida al máximo y de empoderar al desarrollador a generar valor lo más rápido posible y a salir a producción lo más rápido posible. Entonces, este es el primer problema, cómo logramos coger este CICD entero y volverlo reproducible en cualquier ambiente, volverlo agnóstico de sistema operativo, agnóstico de computador, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esta parte que es al lado izquierdo de los desarrolladores, pero al lado derecho el problema se repite. Entonces, una vez nosotros empezamos a desplegar este software a producción, lo empezamos a hacer los releases, nos damos cuenta de que pasa lo mismo con nuestros usuarios y al final es que uno nunca se da cuenta cómo van a instalar y dónde van a instalar y cómo van a utilizar el software que uno escribe y publica. En realidad uno lo pone ahí y los usuarios se encuentran las mil millones de maneras creativas y los casos de uso impensables que uno nunca vio de cómo utilizar el software de uno. Entonces eso mismo pasa a este lado. Nos encontramos con un ecosistema completamente heterogéneo, donde todo el mundo hace todas las combinaciones posibles de cosas y donde la responsabilidad tuya es lograr que tu producto ejecute correctamente en todos los computadores de todos los usuarios. Entonces, eso es un reto muy grande. Y es un reto muy grande entonces tanto a la derecha con los usuarios finales como a la izquierda con los desarrolladores. Lograr que tu producto ejecute siempre bien. Básicamente es eso. Y no solo tu producto, sino también todo lo que está alrededor de él para su mantenimiento en el CICD. Entonces, sabiendo este contexto, empecemos a hablar un poquitico de los problemas. El primer problema, entonces, que vemos acá es que un componente de software casi nunca está autocontenido. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Todas las soluciones de software moderno tienen dependencias y esas dependencias significan que tú necesitas tenerlas instaladas en el computador donde va a ejecutar tu software para que ese software ejecute correctamente. Entonces, no es solamente tu software, es todas las dependencias que vienen detrás.
todos usamos sistemas operativos diferentes, entonces cada sistema operativo tiene unas librerías por defecto instaladas, tiene unos programas por defecto instalados, unas interfaces por defecto, una manera de funcionar distinto. Entonces toda esta diferencia pues hace que todavía sea más complejo el tema de la distribución del software. Siempre hacen falta dependencias, incluso cuando Incluso cuando uno ve la pantalla del login del sistema operativo, ahí ya está usando muchísimas dependencias del sistema operativo para que las cosas funcionen. Entonces, esto es algo de lo que uno nunca se salva. Siempre vas a tener dependencias en tu software y en todo lo que utilices. El software moderno suele tener miles de dependencias. Entonces, eso es simplemente para hablar del orden de magnitud de este problema. No es que dependamos de 2 o de 3, es que dependemos de miles. Las dependencias, aparte de eso, las dependencias deben ser compatibles entre sí. Entonces, cuando tú construyes tu aplicación y tú defines unas dependencias que la rodean, esas dependencias a su vez tienen otras dependencias. Entonces, lo que se genera es un árbol gigante de muchas soluciones de software que al final vienen siendo verdaderamente tu aplicación con todo lo que necesita. Y todas esas dependencias que existen ahí, todos esos paquetes de software que coexisten, deben ser compatibles entre todos, porque si algo pierde compatibilidad, si algo se rompe, entonces es muy probable que tu aplicación no funcione bien. Las dependencias deben ser seguras y con esto nos referimos a los supply chain attacks que se han vuelto tan famosos en los últimos meses, en el último año básicamente. ¿Qué es un supply chain attack? Básicamente es tú tienes dependencias y tener dependencias es tener el código de otro en tu aplicación. Es básicamente traerte el código de otra persona. ¿Qué pasa si esa otra persona, si a esa persona la hackean, por ejemplo, y un actor malicioso inyecta código para, por ejemplo, minar bitcoins o para robar credenciales de usuario de máquinas Windows y Linux en una de esas dependencias? Pues tú también sufres ese impacto porque tu software también está ejecutando ese código. Entonces tú también eres una víctima de ese ataque de supply chain. Entonces eso es otra de las grandes preocupaciones hoy con el tema de dependencia. Incluso si las dependencias están, el software debe poder encontrarlas. Entonces, incluso si están, pues el software tiene que saber dónde buscarlas. Generalmente los sistemas operativos, la mayoría solucionan esto poniendo todas las librerías en unas carpetas comunes y pues el software vaya y busca en un montón de librerías a ver dónde está la que él necesita. El software puede depender de configuraciones, cuentas de usuario, etcétera. Entonces, esto también es muy interesante porque no es solamente uno decir. Para ejemplos de Python, por ejemplo, hablemos de la librería Pandas. No es solamente decir yo dependo de Pandas 1.0.0, sino que muchas veces hay muchísimos paquetes de software que la compilación es configurable. Entonces, cuando tú estás construyendo ese paquete, esa dependencia tuya, según los parámetros que tú le pases, él va a ofrecer o no ciertas características. Si tú tienes la dependencia, pero la tienes compilada o configurada de la manera incorrecta, tu software no va a servir. Entonces, tú también tienes que garantizar que tus dependencias estén configuradas como tú esperas que estén. El software puede necesitar ciertas características en el hardware. Entonces, pues esto es obvio con el tema de las arquitecturas. Cuando tú corres, por ejemplo, en arquitectura 8664, todo bien, pero entonces si te vas para ARM, todo explota en 1000 pedazos porque es una arquitectura de procesador distinto y esto va pues en todas las capas hasta necesitar una cámara en el celular, etcétera. Entonces también es uno de los grandes problemas que hay que tener en cuenta a la hora de distribuir software. Bueno, hablemos un poquitico entonces del estado del arte. ¿Qué hace hoy el mundo de la tecnología para solucionar estos problemas? Entonces, lo primero que vemos son los repositorios de paquetes. Los repositorios de paquetes es lo primero que uno utiliza en la vida cuando se pasa para Linux, básicamente, cuando está básicamente en cualquier sistema operativo basado en Unix. Entonces, yum, RPM, apt, npm, pip de Python, etc. Entonces, características de esos repositorios de paquetes. La primera, son muy populares, básicamente todas las distros tienen uno. Vienen por defecto en casi todos los sistemas operativos, permiten dependencias sin especificar una versión exacta y eso es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque cuando tú tienes dependencias que no especifican una versión, en una actualización se te rompe tu aplicación. Y peor aún, cuando tú tienes dependencias que no pinean las dependencias de ellos, entonces si se rompe la del otro, si se rompe la dependencia del otro, se rompe la aplicación de uno. Entonces no es solamente un tema de especificar versiones exactas para tus dependencias directas, sino para todas tus dependencias indirectas, para todo el árbol de dependencias de tu aplicación. Esto es muy importante. Entonces esto es una de las cosas malas de estos repositorios de paquetes, que uno puede simplemente o no poner algunas dependencias y ya,
o no especificar versiones exactas para ciertos casos. Solo se especifican dependencias, pero no configuraciones de construcción. Entonces, generalmente estos manejadores de paquetes, ahí es que tú dices, yo necesito pandas 1.0.0, pero nunca digo, lo necesito compilado con estas flags, con estos tipos de usuarios, con estos tipos de secretos, de configuraciones, etcétera. Y es muy difícil manejar varias versiones de lo mismo. Hay colisión de dependencias. ¿Por qué? Básicamente porque todas las dependencias existen en un mismo directorio y lo que hacen los manifiestos de los paquetes dentro de estos repositorios de paquetes es manejar esas dependencias como si ellos fueran los únicos que las usaran. Entonces suelen ocurrir muchas colisiones, suele ocurrir mucho que dos aplicaciones tuyas dependían de la misma dependencia, entonces cuando tú desinstalas una, esa borra esa dependencia y cuando intentas correr la otra aplicación, pues ya no corre porque no está la dependencia que necesitaba. Entonces digamos que hay muchos problemas ahí en ese tema de manejar varias versiones de lo mismo. Hablemos un poquito entonces de contenedores también, que eso también es algo que se utiliza mucho. Con los contenedores, Docker obviamente es como la banderita de esto, aunque los contenedores van mucho más allá. Para los que les interese el tema, les recomiendo que busquen el OSI, Open Container Initiative, que es básicamente el estándar bajo el que se rige todo el tema de contenedores, incluido Docker. Entonces, ¿qué propiedades tienen los contenedores? Lo primero es que son ampliamente soportados. Entonces, básicamente, Kubernetes, AWS Batch, así que cualquier servicio de cómputo en la nube, todos los 6, casi todos soportan contenedores. Entonces, básicamente, si tú estás montado en Docker, te corre donde sea lo que tengas. Lo segundo es que pesan menos que una máquina virtual. Entonces, pues antes de que los contenedores existieran, uno tenía que usar máquinas virtuales súper pesadotas para correr una aplicación, el tema del escalamiento horizontal era muy complicado, etcétera. En cambio, con contenedores todo esto se simplificó sustancialmente. ¿Qué tienen los contenedores también? Ambientes de desarrollo muy incómodos. ¿Por qué? Porque primero, el paso de secretos es muy feo. Entonces, cuando uno inicializa un contenedor, generalmente lo que hace es pasarle pues unas variables de ambiente como secretos, también quemándolas. Entonces, se pueden ver. Lo segundo es que los volúmenes son aislados de tu sistema operativo. Entonces, es básicamente, y eso genera un ambiente vacío. Entonces, básicamente, cuando tú estás desarrollando tu aplicación dentro de un contenedor, tú no tienes tu ambiente de desarrollo ahí adentro, sino eso tienes Vim, pero no tienes tu Visual Studio Code, no tienes la interfaz gráfica, no tienes tus plugins, no tienes tu ambiente verdadero. Simplemente es un contenedor vacío con las dependencias que necesita tu aplicación para correr. Entonces, esto genera esa incomodidad. Los problemas del repositorio de paquetes que se usen, de todo lo que habíamos visto anteriormente con los repositorios de paquete tradicionales. Generalmente cuando nosotros utilizamos contenedores, lo que ocurre es que uno dice from Alpine, o from Debian, o from CentOS, from Fedora, heredando de cualquier sistema operativo que tú quieres heredar. Y cuando tú heredas de ahí, el próximo comando que corres es un run apt install, yum install, y empiezas a instalar las dependencias como siempre se han instalado. Entonces, en realidad, viene con todos los problemas de los repositorios de paquete. Otro problema grande de los contenedores es que tiene un caché poco granular. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente lo que pasa con el caché de Docker es que cada comando run dentro del Dockerfile es una capa nueva que se monta encima de todo lo que estaba construido anteriormente. Entonces se crea como un volumen por capa. Y lo que genera esto es que si tú haces muchos comandos run dentro de tu Dockerfile, tu contenedor termina pesando mucho, porque cada run es como el poquito que hiciste más todo lo anterior. Entonces termina pesando mucho el contenedor porque es un caché por capas que se apila. Y la otra alternativa que utilizan es entonces, en vez de hacer muchos comandos run dentro del Dockerfile, es simplemente hacer un solo run y llenar todo de ands. Entonces, run apt install y después and pip install otras, y así en un solo comando run se mete todo lo que tú quieres hacer. ¿Pero qué significa eso? Que no tienes caché, básicamente. No tienes caché porque es solo una capa de caché para todas las acciones que ibas a hacer. Entonces, básicamente es una caché que es súper volátil y que a la próxima construcción del contenedor ya no va a ser lo mismo, entonces no va a haber caché, básicamente va a tener que reconstruir cada vez. Aparte de esto, pues el dolor más grande principalmente de Docker con el tema de seguridad es que esto es un daemon, esto es un servicio que está corriendo en background en Linux, eso es lo que realmente es Docker, una API que está corriendo en background,
y esto no sigue el principio de mínimo privilegio porque esto corre siempre en root y para que tú tengas privilegios de correr contenedores tienes que ser root también y esto trae muchos problemas de seguridad con el tema de escalamiento de privilegios, de no poder hacer aislamiento de namespaces, por ejemplo, entre desarrollo y producción, etcétera. Entonces, muchas preocupaciones de seguridad por cómo arquitecturaron la solución en primer lugar. Hay alternativas a este tema de seguridad como Podman, Builda, hay otras cosas que se están construyendo, Canico es otra, pero en realidad todavía muy inmaduras, nosotros las llegamos a utilizar, algunas muy lentas, otras simplemente no funcionaban para lo que las necesitábamos, como Docker funciona, por ejemplo, con su Docker in Docker, etc. Entonces hoy el estado del arte es más bien débil en seguridad. Bueno, hablemos ahora entonces de Nix. Nix es una solución que se nos presenta a nosotros hace ya aproximadamente 2 años y un poquito. Hablemos entonces de esto, ¿para qué? Esto, cómo, esto con qué se come, esto tan raro. Bueno, entonces lo primero, Nix es un manejador de paquetes que es funcional y puro. Es un lenguaje de programación declarativo. Trata los paquetes de una manera puramente funcional, como Haskell. Entonces creo que con estas tres uno ya se va haciendo de la idea de que es un lenguaje de programación declarativo, funcional y puro, como Haskell, básicamente. Pero que se enfoca en construir paquetes para distribuir software. Entonces, los paquetes son construidos por funciones que no tienen efectos secundarios. ¿Y qué significa eso? Que no dependen de un estado global. ¿Cómo que un estado global? Cuando tú estás compilando, por ejemplo, algo en un Ubuntu, tu compilador, él se va a la carpeta lib de Ubuntu y él empieza a buscar un montón de librerías allá adentro. Y él las encuentra porque Ubuntu las entrega en su carpeta lib. ¿Pero qué significa eso? Si tú intentas compilar software en otro sistema operativo con un GCC y ese sistema operativo no tiene en su carpeta lib las dependencias que necesitabas, entonces las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque hay un estado global, básicamente es stateful. Tu sistema operativo le pone un estado global a las cosas y eso hace que no sean reproducibles en cualquier lugar. Entonces lo que hace Nix, es que los paquetes se construyen en funciones que no tienen efectos secundarios. Lo único que determina el output de esa función son los inputs, no hay un estado global. Y nunca cambian una vez construidos. Entonces está este principio de inmutabilidad de los lenguajes funcionales, que básicamente tú nunca puedes cambiar algo después de que ya lo construiste. Si tú quieres cambiarlo, tienes que construir una cosa nueva y la vieja ya quedó como era. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a compilar y le paso la flag, compile con GCC11, él construye un paquete, pero si yo le digo esto es compile con GCC12, él no reescribe el que ya estaba. Él simplemente construye un paquete nuevo y deja el viejo quieto. Permite tener múltiples versiones de un mismo paquete sin colisiones. Lo que significa esto básicamente es que como él construye siempre las cosas desde cero, las cosas nunca cambian una vez construidas, entonces tú puedes construir N versiones de un mismo paquete, por ejemplo, pandas 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, y para Nix eso van a ser simplemente paquetes separados e independientes, cada uno con sus dependencias separadas e independientes, de manera que no existe ese estado global compartido. Y cada paquete construido se almacena con un hash único en la Nix Store. Ahorita vamos a ver un poquitico más qué es la Nix Store, pero esto básicamente es un directorio en Linux donde cada paquete está llenísimo de muchísimos paquetes y cada paquete tiene un hash único que es dependiente de los inputs que se le pasaron a esa construcción. De manera que es determinístico y por ser determinístico también es reproducible. Vamos a ver un poquito más entonces sobre las propiedades de Nix. La primera propiedad es que es reproducible. Básicamente lo que significa eso es que los paquetes se construyen aislados unos de otros, entonces tú nunca construyes como con la librería global en lib, sino que para tú construir un paquete tú determinas exactamente como una burbujita, como este es el contexto exacto que necesita mi paquete para construirse y allá adentro especificas explícitamente cada una de las dependencias que necesita ese paquete para construir. Él nunca va a por fuera a tu sistema operativo, a tus directorios, a tus variables de entorno, a buscar cosas de ahí. Eso lo que garantiza es que esos paquetes son reproducibles y no tienen dependencias sin declarar, y esto es clave para todo lo que viene. Entonces, si un paquete trabaja en una máquina, también va a funcionar en otra máquina, básicamente porque el ambiente está completamente, explícitamente definido. Es declarativo, es un lenguaje funcional declarativo. ¿Qué es declarativo? Básicamente es como JSON.
o como YAML. Es un lenguaje en el que tú declaras cosas más que el imperativo, donde pones una secuencia de acciones a ejecutar, que for, y que después la variable A es igual a tanto, y después sume esto, y saque tal cosa. En vez de ser imperativo, que es lo que son Python, Java, etcétera, la mayoría de lenguajes de programación que utilizamos en el día a día para construir aplicación, este es declarativo. Uno declara un ecosistema y eso es todo. Lo bueno de esto es que es muy fácil de leer, muy fácil de entender, y es trivial compartir ambientes de desarrollo y de compilación, sin importar el lenguaje de programación, las tecnologías o la complejidad de lo que se esté construyendo. En realidad, eso no, ahí no hay límite. Y aparte de eso, entonces es altamente confiable, porque te asegura de que un paquete no puede romper otros, porque como el paquete declara explícitamente sus dependencias, siempre se construye exactamente lo que ese paquete necesita. Y también por ser confiable en ese tema de ser explícito y reproducible reproducible, entonces es muy fácil hacer rollbacks. Si tú hiciste un upgrade y declaraste un upgrade de que te ibas a subir en una dependencia de Pandas 1.0 a 2.0 y tu software se rompió, entonces es muy fácil devolverte a 1.0 y él es capaz de identificar el hash exacto del paquete Pandas 1.0, agarrar ese hash y volver a correr con el nuevo. Entonces básicamente te permite rollbacks perfectos por ser completamente declarativo y está completamente versionado en código todo. Hablemos entonces un poquitico de otras cositas que como que nacen de Nix, unas ramitas de Nix. Entonces la primera es Nix Packages. Nix Packages es como el apt o el yum o el npm de Nix. Básicamente es una colección de más de 80.000 paquetes de software que pueden ser instalados con Nix. Entonces básicamente como tú haces un apt install Python, asimismo tú haces un nixenv-i Python y él te trae una versión exacta de Python pineada a una versión de Nix Packages. Una cosa que interesante de Nix Packages es que todos esos paquetes están declarados perfectamente como código utilizando Nix. Entonces ellos son reproducibles también. Tú construyes exactamente el Python 3 con todas las dependencias exactas de Python 3 también venidas desde Nix mismo. Entonces lo que te da eso pues es básicamente un repositorio de aplicaciones como viene siendo apt, etcétera. Y el otro interesante es Nixos. De este no vamos a hablar no vamos a hablar nada básicamente en esta charla, pero es un sistema operativo completamente basado en Nix. Entonces tú básicamente declaras tu sistema operativo por completo en código de Nix, lo puedes versionar en un repositorio de GitHub y la tarea de migrarse de una máquina a otra se convierte en básicamente prendo la otra máquina, instalo Nix, ejecuto mi código de Nix y ya tengo mi máquina lista. Entonces después el tema de reproducibilidad y de poder versionar tu sistema operativo. Bueno, eso es un ejemplo corto de la Nix Store. Este es el path Nix Store. Aquí le hago un head para mostrar las primeras salidas. Entonces, cada uno de estos paths, como vemos aquí, esto está lleno de unos hashes. Estos hashes son identificadores únicos que los determinan los inputs de la construcción por la que se pasó en Nix. Entonces, básicamente, estos se llaman derivaciones. Es como una función en Haskell y los inputs determinan el output y básicamente, pues ya esto queda simplemente una derivación en la Nix Store. Ya después tú puedes utilizar eso, estos son paquetes básicamente. Por acá vemos, por ejemplo, el JSON Schema Traverse, que Algebraic Graph, vemos Python 3.8 con URL lib 3.1.26.5, etc. Hablemos entonces ahorita un poquito de cómo se ve Nix. Nix, como les dije, es un lenguaje de programación declarativo. Entonces eso no solamente es una herramienta en la CLI, no solamente es una cosa que tú ejecutas en la terminal, sino que tú tienes archivos .nix. Y así se ve, así es la sintaxis. Lo que tenemos aquí a la izquierda es básicamente la declaración del ambiente de docs, es nuestra página de documentación, docs.fluidatax.com, y básicamente lo que vemos acá es que esto se llama docs, reemplaza unos node modules, que son todos los node modules que necesita docs para correr. Esto es una cosa que utiliza un framework para páginas estáticas que se llama Docusaurus, que está basado en Webpack. Entonces va pues por el lado de Node.js. Y aquí vemos unos search paths que básicamente son los ejecutables que nosotros le queremos entregar a esto para que él haga lo que tenga que hacer. Entonces le decimos, tiene que tener bash, tiene que tener xdg utils, tiene que tener otro output o como otro paquete que nosotros construimos desde otro lugar que se llama generar criteria, tiene que tener Node.js versión 12. Este es el binario que va a ser de Node y este va a ser el Node modules de Node. Y que ejecute un entry point, que básicamente es un shell script donde va a correr todo docs. Entonces, esto es un ecosistema escrito en Nix. Específicamente en Makes, ahorita vamos a ver más ya de Makes.
Lo mismo ocurre aquí a este lado derecho. Esta es la página web, esto es fluidattax.com. Aquí vemos también el módulo de NPM, unos secretos, unos search paths donde vemos que se le pasan en un RPath MUSL, y también find utils, GNU-grep, GNU-sed, Node.js, util Linux, todo llegando de Nix Packages, que fue el que hablamos ahorita más temprano. Entonces, de ese repositorio gigante que ellos tienen definido de un montón de paquetes ya disponibles, nosotros simplemente nos traemos todas estas utilidades de una manera reproducible, de una manera determinística. Y estos son un montón de sources y otro montón de cosas que te necesita pues, la aplicación para correr. Unos ejemplos, utilidades de AWS y utilidades de SOAPs. Bueno, ahora hablemos un poquitico del ambiente de desarrollo. Entonces, en este videito, esto es un videito de Nix, ellos muestran uno cómo puede persistir un ambiente muy simple de desarrollo. Básicamente, aquí lo que hacen es que definen un archivo que tiene Python y Node.js. Entonces, este es el archivo. Aquí lo que vemos es que ellos se traen una variable que se llama packages, que básicamente lo que es que se traen Nix packages, o sea, todos los paquetes, esos 80.000 paquetes, él se los carga de una manera lazy, de manera que cuando uno llame lo que necesita, carga específicamente ese y ya te entrega esa dependencia que tú necesitas. Después hace un make shell, que lo que está haciendo es crear una terminal, una consola, le pone un nombre y dice qué inputs quiere qué paquetes quiere que tenga esa shell. Entonces dice, yo quiero que esta shell tenga Python 3, VirtualEnv, Node.js y Yarn. Y quiero que cuando inicialice, que me salga un hook que diga está como comienza a desarrollar, start developing. Entonces vamos a ver cómo es que hacen que ya cuando uno declaró este ambiente, cómo entonces ya lo instanciamos y quedamos dentro de una shell que tiene estas cosas. Entonces corren Nix shell y ahí ya quedó start developing. Miran la versión de Python, miran la versión de VirtualEnv. Lo mismo de Node, miran la versión de Node, miran la versión de Yarn. Y básicamente ahí están dentro de una shell de Nix, y una vez ya no quieran tener más esas dependencias en su sistema, hacen un exit y vuelven a su sistema original. Otra cosa interesante a tener en cuenta acá es que dentro de esos ambientes de desarrollo tú sigues teniendo acceso a tus variables de entorno, a tu ambiente de desarrollo, a tus otros programas que existían por fuera de Nix mismo. Entonces es como una mezcla de ambientes. Tú tienes todo lo que te puso la Nix Shell más todo lo que tenías antes, a diferencia de Docker. Bueno, ahora miremos entonces, y para CICD, ya entendimos que Nix básicamente es una solución que nos facilita mucho el tema de distribuir paquetes, ¿Cómo? Entonces, en FluidAttack nosotros empezamos a preguntarnos, listo, ya entendimos este tema de Nix. Nix es muy bueno para distribuir paquetes y uno tiene su aplicación, es muy bacano yo ponerla, por ejemplo, en Nix Packages para que sea muy fácil de instalar, pero ¿qué tal si lo que nosotros queremos realmente es coger todas estas bondades que tiene Nix y ponerlas en nuestro integrador continuo, de manera que sea el integrador continuo ahora sí verdaderamente la columna vertebral de nuestra aplicación y de todos nuestros procesos de desarrollo, que sea la manera en la que los desarrolladores hagan todo dentro de la aplicación, que sea la manera en la que la aplicación corre sus ambientes, o sea, que todo lo haga el CICD como debería ser. Ahí es que nace Makes. Makes básicamente es un framework para CICD basado en Nix. Eso es Makes. Este es Makes, el unicornio, es el CICD framework moderno. Y vamos a ver entonces un poquitico de propiedades de Makes. La primera propiedad, open source. Entonces, Makes es open source, está abierto a la comunidad. El link lo pueden encontrar ahí abajo, es github.com/fluidattax/makes. Este producto evoluciona según la necesidad de la misma comunidad. Se le van agregando nuevas funcionalidades según la comunidad lo requiera, porque la idea es crear una solución que permita, un framework que permita construir de la manera más simple posible a un desarrollador una pipeline, un CICD para su producto, para su aplicación, en el menor esfuerzo posible. Ese es básicamente nuestro enfoque. Aquí algunas cositas como de lo que soportamos: Kubernetes, Docker, Nomad, Bash, GitLab, GitHub local, macOS, Linux, etc. Bueno, esto está bajo licencia MIT también, o sea, básicamente cualquier persona puede utilizarlo, puede sacarle forks, modificarlo como lo desee, realmente es libre, es un aporte comunitario. Bueno, la segunda propiedad es que está basado en Nix. Entonces, como podemos ver acá en este código, se parece mucho a lo que habíamos visto antes también de cómo se veía Nix. Nix está casi que completamente escrito en Nix.
entonces hereda todas las bondades que ya miramos de Nix, cada una de todas esas bondades de ser declarativo, de ser reproducible, de ser confiable, de que es muy fácil moverse entre cualquier computador y hacer que el mismo ambiente corra. Todo esto Makes lo hereda. Probado en producción. FluidAttacks, nosotros tenemos un monorepo open source. Nosotros desarrollamos nuestro propio producto para solucionar las necesidades de nuestros clientes, pero realmente nuestro modelo es un modelo de hackeo. Nosotros vendemos hackeo, tenemos expertise en hackeo y todos nuestros productos están completamente enfocados en poder encontrar todas las vulnerabilidades dentro de las soluciones técnicas de nuestros clientes y reportarlas lo antes posible. Entonces, este es nuestro único enfoque, nuestra única preocupación y por eso todo nuestro producto es open source, también por transparencia. Cualquier persona puede auditar esto en cualquier momento. Nosotros seguimos una filosofía de DevOps muy fuerte, está instaurada de una manera muy fuerte dentro de la organización. Tenemos aproximadamente 1000 salidas a producción mensualmente para todos nuestros productos sumados. Entonces, básicamente estamos altísimamente automatizados y salir a producción es el pan de cada día para nosotros. Entonces, lo que queremos demostrar con esto es que Makes básicamente ya ha pasado por el fuego, ya ha pasado por la prueba del mundo real y ha logrado triunfar, básicamente, porque todo hoy en día es la columna vertebral de todos nuestros productos, absolutamente todo corre ahí y todo ha sido, o sea, todas las soluciones, toda nuestra complejidad técnica, que es bastante alta, ha sido capaz de ser cargada por Makes. Entonces, básicamente, pues eso demuestra que verdaderamente es una herramienta lista para casos de uso muy complejos. Aquí a la derecha tenemos el Makes.nix, que es como el main de Makes dentro de nuestro repositorio, y vemos algunas definiciones básicas como un caché, un directorio para extender Makes, de unas extensiones que ahorita vamos a ver, y unos inputs más como un mix package espiñado a un hash exacto, etc. Bueno, entonces hablemos ahora un poquitico de cómo se instala esta cosa, cómo se instala Makes. Básicamente, esto es muy sencillito. La única dependencia de Makes es Nix. Uno solamente tiene que tener instalado Nix para poder instalar Makes. Una vez se instala Nix, que también es con un comando, entonces la instalación de Makes es esta de aquí abajo, para la versión estable y para una versión inestable de Nix. Entonces tú ejecutas este comando y ya tienes Makes en tu máquina local. Aparte de eso, entonces también Makes, nosotros publicamos mensualmente una versión del contenedor y un contenedor para poder utilizar en Docker en cualquier otro lugar que soporte Docker. Entonces puedes correr Makes en Kubernetes, en Batch, en GitLab, en GitHub, etc. Básicamente en cualquier integrador continuo que soporte Docker se puede correr Makes porque el contenedor ya está. Entonces esas son como las dos maneras principales de correr Makes. Por eso o sea, como que toda esta categoría es de fácil, y obviamente lo primero que uno se pregunta para poder decir si un producto es fácil o no es fácil o no de instalar. Entonces, pues aquí la cosa es si es fácil de instalar y es a un comando, un solo comando de instancia lo puedes instalar. Bueno, un momento por favor. Ok, entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza Makes? Básicamente hay dos usuarios a las que nosotros apuntamos dentro de Makes y el primero es un usuario final. Entonces, ¿cómo interactúa el usuario final con la aplicación, con tu aplicación empaquetada dentro de Makes? Básicamente corre M, que es el ejecutable de Makes, y después pone el repositorio de la solución a la que él quiere llegar, que usa Makes. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería repo branch, tu repositorio donde esté tu aplicación. Y luego de eso ejecutaría pues tu aplicación, your awesome applications, con los argumentos que necesiten. Y básicamente con esto, entonces ya Makes inicia, va al repositorio en GitHub, se lo trae, es capaz de encontrar la definición de la aplicación en Makes, construye el ambiente y ejecuta la aplicación. Eso es para un usuario final que no tiene clonado el repo, que básicamente solo quiere ejecutar. Y para los desarrolladores que sí van a estar desarrollando la aplicación localmente, entonces Make soporta también referencias que ya no son vía internet, sino con paths relativos o absolutos dentro de tu sistema mismo. Entonces aquí básicamente este puntico lo que significa es que tú estás parado dentro del repo y vas a correr la aplicación dentro del repo que tienes ahí, y con eso ya tienes la aplicación corriendo. Funciona en desarrollo, funciona en producción con 100% de reproducibilidad. Básicamente eso es lo que logramos acá.
Bueno, veamos entonces un videito rápido de cómo funciona Makes. Entonces, lo primero que vemos acá es un nix-env-if. Eso lo que está haciendo es instalando Makes. Ahí aparece installing m, ya con eso quedó instalado. Luego se corre esta M y esta M lo que dice es necesitas un source, un output y unos argumentos. Básicamente el source es el repositorio o donde vas a hacer que Makes busque outputs. Outputs son como los jobs del CI. Nosotros lo llamamos outputs. Un output, o sea, el job que quieres correr que está definido dentro de ese repositorio que es source y los argumentos de ese job. Entonces, los source puede ser un path local, un repositorio de GitHub, un repositorio de GitLab. Próximamente estaremos ampliando a otros. Entonces lo que vemos acá ya es que hacemos un M a GitHub fluidatax/makes en la rama main y esto lo que nos tira es todos los outputs que existen dentro de este repositorio construidos con makes. Aquí hay formateadores de código, linters, despliegues de contenedores, etc. Con esto entonces lo que queremos es correr entonces dentro de este repositorio hello world, que es el job básico 1, 2, 3. ¿Qué pasa entonces aquí? Makes carga y ejecuta. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa hace que Make sea fácil? Cuando uno está construyendo integradores continuos, de lo que uno se va dando cuenta a medida de que va construyendo integración continua para diferentes productos, es que hay muchas cosas que uno repite. Que los linters, entonces si estamos trabajando en Python siempre queremos el mismo linter para Python con las reglas, si estamos trabajando en Python queremos un formatter de Python, si estamos, queremos limpiar los commit messages, si estamos desplegando infraestructura con Terraform, entonces queremos los tests de Terraform, los deploy de Terraform, linters de Terraform, entonces hay un montón de cosas que son que suelen ser transversales a muchos CIs, a muchas soluciones CI/CD. ¿Qué tiene Makes? Muchísimos built-ins genéricos. O sea, nosotros ya programamos funcionalidad que puede ser útil para la comunidad en general a la hora de implementar una solución CI/CD nueva. Entonces ya tú no te tienes que preocupar por reinventar la rueda, por volver a crear el job de lint Python, por volver a crear el job de lint bash, etc. Entonces, entre todos estos built-ins genéricos tenemos formateadores de código para muchos lenguajes, linters de código para muchos lenguajes, despliegues de infraestructura en batch, de contenedores de Docker utilizando OSI, Terraform, refrescadas de infraestructura en Terraform, despliegues en Nomad, pruebas en Python, pruebas en Terraform, manejo de secretos. Esto es muy importante para no quemar los secretos en el código, sino manejarlos de una manera elegante en la que estos no sean expuestos por seguridad. Entonces, manejo de secretos de AWS, de SOAPs, de GPG, de Kubernetes, de Terraform, manejo de variables de entorno, muchísimos fetchers de URLs, archivos GitHub, GitLab, Nix Packages, gemas de Ruby, construcción de ambientes. Esto es core, demasiado importante. Entonces tú ya no te tienes que preocupar por el pip install cada vez, sino que simplemente dentro de Makes puedes llamar un make Node.js modules y construyes unas dependencias de Node.js, lo mismo con Python para construir ambientes de PyPy, con Ruby para construir ambientes de gemas. Entonces, todas estas necesidades que todos siempre tenemos cuando estamos comenzando nuestros proyectos están ya cubiertas por Makes y a medida que va pasando el tiempo y la comunidad va prosperando y vamos madurando más y más el producto, cada vez hay más y más built-ins y más funcionalidad que puede servir de la comunidad en general. Cosas también como construcción de contenedores, caché distribuido, bases de datos locales y escáneres de código fuente en términos de seguridad SAST. Bueno, entonces eso es lo que hace que Make sea fácil, que Make se facilite la vida. Ahora entonces hablemos un poquito de seguridad. Lo primero, secretos siempre ocultos. Entonces, a diferencia de Docker y de como muchas veces manejamos de manera irresponsable nuestro código fuente, Maze no requiere que nosotros quememos la contraseña de la base de datos de producción en el código fuente, sino que podemos manejar los secretos apuntándole a variables de entorno que existen dentro del sistema. Y luego esas variables pues las entregamos a través de las variables de GitHub o las variables de GitHub o de sea el integrador continuo de cual sea el integrador continuo que utilicemos. Entonces aquí vemos que manejamos variables secretos para Terraform, secretos para AWS, secretos para GPG, secretos desde SOAPs, que es una herramienta de cifrado de secretos de Mozilla. Entonces hay como un montón también de built-ins construidos ya para todo este tema de manejo de secretos. También es seguro por el tema que les había contado de los supply chain attacks. Entonces, ¿qué pasa en el supply chain attack cuando uno tiene una dependencia
y esa dependencia le hacen un tampering, la cambian y logran que inyectarme código malicioso a mí que le roba data a mis usuarios o que me pone a mis servidores a minar bitcoins, etcétera. Entonces lo que suele ocurrir acá en este contexto es que la manera en la que se suele solucionar es firmando criptográficamente cada una de las dependencias y subdependencias dentro de todo tu árbol de dependencias de tu aplicación. Y eso es lo que logra Makes. Por ejemplo, esta funcionalidad que es Make Python PyPy Environment, que básicamente construye un requirements.txt en Python, todas las dependencias de una aplicación de Python, se le pasa el sources YAML, que es básicamente un YAML donde se definen todas las dependencias, y esto lo que logra es construir cada una de todas las dependencias existentes y firmarlas matemáticamente con SHA-256, de manera que si una de estas dependencias cambia, nuestra próxima construcción de la aplicación dentro de Makes, cuando ya se vaya a descargar una versión que cambió, va a fallar y va a decir, ven, un momento, esto falla porque yo esperaba este SHA-256, pero este SHA cambió. Entonces eso lo que te permite a ti es tener esa alerta, tener esa alarma, saber cuando algo cambia para poder ir posteriormente a auditarlo y a mirar qué fue lo que realmente cambió. Aquí un ejemplito muy simple. Básicamente tenemos aquí una descripción de un paquete en Python que tenía este SHA que terminaba en N, y lo que hice yo fue cambiarlo por una M, a ver qué pasaba entonces cuando ya yo intentaba construir el ambiente. Y a la hora de construirlo, entonces lo que me dice es que hay un hash mismatch en fixed output derivation. Básicamente que para IOBOTO 383 él esperaba que terminara en una M, porque yo le había dicho que en eso debía terminar, pero realmente terminó en una N, que era la que estaba antes. Y esto lo que hace es romper el build, esto rompe la construcción de la aplicación. Entonces levanta las alarmas y permite que nos permite a nosotros ir a auditar qué pasó. Básicamente la filosofía aquí es que nada cambie sin que uno no se dé cuenta. Ahora hablemos un poco de reproducible, cómo Makes nos ayuda a ser reproducibles. Entonces, básicamente aquí es muy fácil. Si un ambiente tiene Nix, entonces corre Makes. Eso es todo, es lo único que hace falta. Entonces, el local tiene Nix, corre Makes. En GitHub tiene Nix, corre Makes. En GitLab tiene Nix, corre Makes. Lo mismo. Aquí lo mismo, reproducible, ya como para estos integradores en banda, cuando estás trabajando con CIs en Travis, en Circle CI, en GitHub Actions, en GitLab CI, etc. Si tiene Docker, corre Makes. ¿Por qué? Porque si tiene Docker, nosotros básicamente publicamos este contenedor de Makes. ¿Qué es ese contenedor? Es un contenedor de Nix que instala Makes. Es solamente eso. Entonces, básicamente, si algo corre Docker, corre Makes. Entonces, en Kubernetes, si tú estás desplegando a Kubernetes, por ejemplo, tu aplicación, pues puedes tener Makes ahí adentro y desde ahí correr tu aplicación también. Entonces, esto también nos da este poder de reproducibilidad básicamente en cualquier proveedor moderno hoy en día. Nosotros particularmente testeamos Makes contra 3. GitHub Actions, GitLab CI/CD y Travis CI son los tres los que corremos. También autogenera archivos de CI. Entonces, ¿qué suele pasar cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en GitLab y en algún punto decimos, ven y migremos este proyecto particular para GitHub por X o Y motivo? Pues lo que suele pasar es que nosotros teníamos definido un GitLab CI.yaml o un GitHub Actions, si es al revés, siempre hay un archivo que define la pipeline en ese proveedor. Y ese archivo es solo para ese proveedor. Entonces, como yo les había contado antes que Nix es un lenguaje de programación declarativo, como si vos estuvieras definiendo un YAML o un JSON, pues es muy fácil definir una pipeline en Nix mismo que Make sea capaz de interpretar y de construir, de sacar un output de un YAML para el proveedor que tú utilices. Entonces, generar una pipeline para GitLab, generar una pipeline para GitHub, etcétera. Eso todavía es experimental. En este momento solamente estamos soportando GitLab, pero después algo que miramos con el propósito de que sea transparente migrarse de un proveedor a otro, un proveedor de CI a otro de manera casi que automática. Bueno, reproducible también, corre tu pipeline localmente. Entonces, generalmente, Makes tiene un montón de jobs, un montón de linters, un montón de formateadores, etcétera. Pero todos estos jobs pues generalmente corren en un orden cuando ya están en la pipeline allá arriba en GitHub, en GitLab, etcétera. Ellos tienen un orden, unos stages y todo tiene pues como una orquestada, se orquesta. Entonces, ¿qué pasa acá? Que Makes también soporta eso. Tú cuando defines tu pipeline dentro de Makes mismo, él ya es capaz de ir corriendo los jobs en el orden que se necesitan, etcétera.
lo que hace que puedas correr una pipeline localmente a un solo comando de distancia y eso ya por detrás ejecute todos los jobs también. Aquí lo que vemos son las pipelines de nuestros productos en el repositorio de producto y aquí vemos un ejemplo de corriendo una pipeline, ejemplo dentro del repositorio de Makes que ejecuta varios jobs, primero el job Linux y después el job Hello World. Bueno, reproducible también, corre tu app donde sea. Entonces, básicamente, como ya tú defines utilizando Nix dentro de Makes todo el ambiente de tu aplicación, ya tu aplicación, o sea, ya mover tu aplicación de un lugar a otro es completamente trivial. Correrlo en local es básicamente correr m.integrates para nuestro producto de integrates, por ejemplo, nuestro ASM, que es app.fluidatax.com. Entonces, este sería el job para correrlo en desarrollo en local, en tu propia máquina. Para que esté dentro del mismo repositorio, integrates back en modo desarrollo y esto ya lo inicializa. Pero así lo mismo dentro de Kubernetes, que es donde nosotros servimos ya las versiones de pruebas y productivas de nuestro ASM. Entonces, acá vemos cómo esta imagen hereda del registry de GitHub, se trae Makes y lo que ejecuta es la M con integrates back, pero para efímeros o ambientes de staging. Estos son ambientes de prueba. Entonces, básicamente lo que hace esto es traerse un contenedor vacío que solo tiene Makes, ACM, corre sobre el repositorio de FluidAttacks en el commit exacto y ejecuta el ambiente en efímero. Y lo mismo acá en producción. Se trae el contenedor de Makes y ejecuta Makes para producción. Entonces ya tú no te tienes que preocupar por mantener contenedores diferentes para desarrollo y producción, no te tienes que preocupar por subir cada vez una versión nueva del contenedor a tu registry, no te tienes que preocupar por nada de esas cosas, simplemente si corre Docker, si tiene Makes, corre Makes y con eso tienes tu ambiente. Bueno, rápido, entonces, ¿cómo logramos que Makes sea rápido? Nosotros entendemos que una de las principales preocupaciones a la hora de construir CI/CD es que tu pipeline sea rápida, lo más rápido posible, porque eso literalmente se traduce en plata, en que tu desarrollador pueda sacar más rápidos cambios a producción y podamos generar valor más rápido. Entonces, la velocidad aquí es de primer orden. ¿Y cómo logramos que sea rápido entonces? Con un caché determinístico, granular y distribuido. Esas son las tres propiedades del caché que maneja Makes. Entonces, ¿por qué determinístico? Porque es basado en derivaciones. Las derivaciones son estos paquetes de los que hablé ahorita más temprano en Nix. Entonces, si uno construye algo, por ejemplo, esto es una función de suma, y si uno construye algo siempre con los mismos inputs y la función es pura y no hereda de un estado externo que le dé impureza, entonces el output siempre va a ser igual. Entonces, la suma de 1 más 1 siempre va a dar 2, no importa uno cuántas veces lo ejecute. Asimismo, la suma de 1 más 2 siempre va a dar 3. Entonces, esto es muy importante porque lo que va a hacer es lograr ponernos en ese caché cosas que nunca cambian. Entonces, cada vez que alguien las tenga que reusar, va a poder saber con certeza que ese es el output que él espera. Luego, distribuido en Internet. Entonces, obviamente, esto es súper importante. Nosotros utilizamos para esto Cachix, que es básicamente una solución de caché para Nix distribuida, y la manera de configurarla es así de simple. Uno declara dentro del makes.nix una sección de caché, le setea unos permisos, y con eso entonces, cada vez que tu computador ejecuta un build nuevo, ejecuta un job nuevo, que de pronto no tenga caché de una construcción, él va a Cachix y busca las derivaciones dentro de la store que necesita. Si esas derivaciones existen, basado en lo que vimos antes, si esos hashes perfectos existen, entonces se los descarga y así no hay que volver a construir las cosas que ya se construyeron y que están subidas ahí en ese storage de caché en internet que es Cachix. Aparte de eso, también hay una caché local. Entonces, una vez que él ya se baja las cosas de Cachix y construye una vez, si tú vuelves y corres el mismo job, él ya va a la Nix Store local, que era ese path que habíamos visto más temprano. Entonces aquí la velocidad está, digamos que, optimizada a más no poder. También es tan granular como lo quieras. Entonces, básicamente, el caché como acá es por paquete, por derivación, y uno crea derivaciones independientes, no existe estas capas que se montan unas encima de otras como en Docker, sino que, por ejemplo, acá, para construir estas gemas de Ruby, es una derivación por cada gema. Entonces, para esta primera gema hay una derivación, para esta segunda hay otra, para esta tercera hay otra. Entonces, cuando él va y construye todo, él va a ir encontrando en el caché a nivel granular por derivación. Cuando granular uno quiere hacer las derivaciones, va a ir encontrando todos los hashes que le concuerdan, se los va a descargar o va a utilizar los locales que ya tiene para no tener que construir dos veces la misma cosa.
Básicamente aquí es lo mismo, nunca construyas dos veces y tenemos un ejemplo de cómo se ve cuando uno construye local. Entonces acá él dice que está construyendo unas derivaciones, pero dice que ya existen en la Nixstore. Y aquí lo mismo cuando ya está construyendo, cuando está sacando ya el caché del distribuido, entonces él va a fluidattax.pachix.org y se empieza a bajar también derivaciones de ahí que no estaban dentro del sistema en primer lugar, evitando construcciones, obviamente. Y aquí vemos un ejemplo muy simple de tiempo. Entonces esto es la compilación de nuestro sitio de documentación, docs.fluidattax.com. Aquí vemos que cuando se construye sin caché tarda 4 minutos y 24 segundos, en cambio cuando se construye con caché tarda 2 minutos y 22 segundos, o sea, una optimización de aproximadamente el 50%. Bueno, Maze es centralizado también. ¿Por qué centralizado? Porque soporta extensiones. ¿Cómo así? Ahorita dijimos que habían muchos built-ins, muchas cosas que ya eran built-ins de Maze, pero ¿qué pasa entonces si uno necesita hacer una compilación muy rara o algo muy raro, un flujo muy raro que definitivamente no es un built-in y que solo me va a servir a mí, que no le va a servir a nadie más en la comunidad? Entonces, para eso, Maze soporta básicamente, uno le puede decir extensiones o plugins, y las dos funciones como estelares acá son estas dos. Entonces se llama MakeScript y MakeDerivation. Voy a explicar rápidamente entonces qué es cada una. MakeScript es construir algo, es ejecutar algo, pero de una manera impura, o sea, dependiendo del estado de tu sistema. Entonces, MakeScript, él lee tu file system, o sea, él tiene acceso a todo tu sistema de archivos, él lee tus variables de entorno, él es capaz básicamente de acceder a tu computador. Pero entonces eso trae consigo la impureza de la que hemos hablado, que tienen NPM, etcétera, y es que básicamente los inputs no siempre determinan el output, porque hay cosas que se salen del contexto. Entonces, este MakeScript es muy importante porque hay muchas tareas dentro de tu CI que necesitan de ese contexto de variables de entorno, etcétera. Un ejemplo muy simple, un servidor de aplicación. Tú quieres prender una aplicación en localhost 3000, por ejemplo, en el puerto 3000. Pues para eso tú necesitas tener acceso a los puertos de tu máquina. Y ese acceso a los puertos de tu máquina ya da impureza, porque tú no sabes si el puerto 3000 va a estar abierto en todas las máquinas que vayan a correr eso. Entonces, MakeScript es para eso, básicamente para correr cosas de una manera impura. Aquí el ejemplo es muy simple. Básicamente lo que estamos haciendo es poniendo un MakeScript que lo que hace es, le pasamos un argumento que es una versión, se llama argversion, y luego le decimos que va a ejecutar lo siguiente, va a decir, la versión es argversion. Vamos a saber cuál es PWD, o sea, dónde estamos parando a la hora de correr esto. Vamos a mirar un directorio que se llama state, que básicamente es un directorio que es accesible, que accede al sistema de archivos de nosotros y que va a introducir estado a la construcción, porque state puede ser diferente en cada computador. Y solamente tiene una dependencia que es tree, o sea, el programa tree de Linux. Entonces, cuando lo ejecutamos, dice la versión es 1.0, porque aquí lo habíamos pasado. PWD es Data, GitHub, FluidAttack, Makes. Entonces, básicamente, estamos dentro del repositorio de Makes. Lo que estamos haciendo acá es corriendo tree en home user makes state example. Entonces, básicamente, este es state, es una cosa que existe dentro de tu home, una carpeta dentro de tu home. Y lo que hay ahí es un directorio y un archivo. Entonces, esto es básicamente jobs impuros. Luego tenemos make derivation. Make derivation es lo contrario a make script, básicamente, y es correr jobs puros. ¿Y qué es un job puro? Es un job que no hereda variables de entorno de su sistema. De tu sistema es un job que no puede ver tu sistema de archivos. Básicamente es como una burbujita que no tiene absolutamente nada dentro, sino lo que tú le declares dentro de Nix mismo como inputs. Entonces, ¿qué vemos acá? Una versión que es la 1.0, y lo que estamos haciendo es lo mismo. La versión es tal versión. Vamos a hacer un info que es corriendo tree command o en PWD para ver dónde es que construye esta derivación. Si verdaderamente construye ya en tu file system o en un lado raro. Un mkdir de un dir, toca dir file y después hace un tree de dir y lo tira a out, que es básicamente el output o el paquete resultante de esta derivación, entonces, o de esta construcción pura. También el único paquete que tiene es tree. Entonces, cuando lo ejecutamos, la versión es 1.0, corre el comando tree aquí vemos algo muy interesante, y es que esto corre, las derivaciones corren en temp, nix build example, bla, 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 bla. Esta carpeta siempre está vacía y no se puede salir uno de ahí. Si uno intenta hacer un CD y devolverse, no se puede salir de ahí. Esto es un ambiente que está completamente cerrado para garantizar esa pureza. Esta carpeta deja de existir una vez la construcción termine. Luego lo que vemos entonces es que
Cuando ya esto construye, lo que queda es un hash en la Nixtor, como un output, el paquete resultante. Y el paquete resultante era un tree, fue lo que hicimos, fue redirigir esta salida estándar, hacer un tree en dir en la carpeta dir y redirigir eso a la salida estándar, al out. Entonces, cuando le hacemos cut a ese hash en la Nixtor, lo que vemos es lo que tiró el comando tree, que básicamente ese es el output de tree, 0 directorios y un archivo. Entonces, esas son las dos funciones que utilizamos para crear nuestros propios flujos custom, son las dos funciones principales. Entonces, aquí vemos un ejemplo del runtime de nuestra página de documentación docs.fluidatax.com, en la que ahorita habíamos visto ya este main.nix, que es lo que describe el ambiente de este docs, y esto lo que hace es correr un make script, que básicamente se trae un node module, se trae otras dependencias y ejecuta un archivo que es un archivo de bash entry.point.sh. Ese archivo entry.point.sh lo que tiene es una función de limpieza que limpia archivos del estado, como cachés y el node modules y cosas así. Él hace una limpieza inicial. Y este main, que lo que hace primero que todo es hacer el clean. Después genera una documentación. Eso es otra cosa, como que también es una construcción custom de nosotros, que es esta, generate criteria, está acá. Luego entonces entramos al source de docs, que es como donde está todo el código fuente de lo que vamos a compilar, copiamos el node modules acá y corremos npm run de una acción. Entonces la acción es básicamente pues lo que está definido dentro del package.json. Entonces cuando nosotros ya miramos lo que pasa, cuando ya vemos esto, nos damos cuenta de que esto lo que está haciendo es ejecutando un npm dentro de un ambiente completamente cerrado. ¿Qué pasa entonces si uno ejecuta m./docs_start? Básicamente lo que te da eso es un ambiente de desarrollo en localhost de toda la página compilada con Webpack. Entonces te da ya pues a un solo comando de distancia toda la página de documentación disponible. Bueno, hablemos ahorita entonces un poquitico de migrando a Makes. Porque también esto es centralizado. Bueno, una cosa que es muy importante, esto de que soporta extensiones, lo que queremos nosotros decir aquí es, no importa la complejidad de tu tecnología, no importa que tú uses el lenguaje de programación A, B, C, D, E, no importa que necesites las dependencias X, Y, Z, realmente nada de esto importa porque tú puedes construir los ambientes que tú quieras, con lo que tú quieras, utilizando Makes y realmente no hay límite. Toda tu solución puede estar centralizada solo en Makes y no necesitas empezar a utilizar un montón de herramientas para cositas distintas. Makes puede entregarte todos estos beneficios de los que hablamos antes en cualquier necesidad técnica que tengas. Bueno, ahora, centralizado, importable desde Nix. Entonces, si tú ya estás trabajando en un proyecto de Nix y quieres utilizar los built-ins que tiene Makes, las cosas que tiene Makes, es muy fácil hacerlo. Básicamente, lo único que hay que hacer es importarlo. Uno lo importa con un fetch git, se trae el repositorio de Makes, dicen qué versión lo quiere y se importa este archivo, que es el que trae toda la parte funcional. Y con eso ya puedes empezar a utilizarlo. Makes, aquí puedes construir, por ejemplo, un ambiente de Python utilizando un sources. Entonces, si utilizas Nix, utilizar Makes está súper fácil. Bueno, entonces, en resumen, Makes, primero que todo, es un framework de CI/CD que facilita el desarrollo y distribución de software. Básicamente, ese es el objetivo. Te facilita la pipeline, te facilita correr tu software donde tú quieras, agnóstico de sistema operativo y lo que sea. Lo único que necesitas es tener Nix instalado. Fin. Solo necesita Nix para correr. Es compatible con Docker. Está en constante evolución gracias a su comunidad open source. También cualquier persona puede hacerle fork, puede utilizarlo como quiera, puede modificarlo como lo desee. Se instala con tan solo un comando, reproduce cualquier ambiente en cualquier máquina manteniendo paridad, entonces esos ambientes son reproducibles, son iguales, reproduce cualquier job de CI/CD en cualquier máquina manteniendo paridad, garantiza reproducibilidad y seguridad firmando todo criptográficamente, lo que habíamos visto de todos estos SHA-254, todo se firma criptográficamente aquí en Nix y en Makes, posee decenas de built-ins típicamente usados en CI/CD, puede expandirse para usar cualquier tecnología, puede expandirse para implementar cualquier solución, tiene un caché distribuido y granular y puede importarse como una utilidad desde otros contextos Nix. Básicamente eso es Makes. Ahora vamos a ver un demo rápido. Este demo es con Integrates, que es nuestra aplicación más compleja. Esta aplicación está construida utilizando arquitectura de microservicios, entonces tiene una base de datos local externa, tiene un backend, tiene un frontend y tiene también una base de datos de caché para velocidad.
Entonces lo que vamos a ver acá es cómo nosotros con Makes somos capaces de prender todos estos componentes que están separados y hacerlos interactuar de una manera que podemos tener un ambiente de todo el ASM, de todo Integrates en local. Entonces aquí tenemos 4 terminales. El primer comando que se ejecuta es integrates back para desarrollo. Y ahí Makes entonces empieza a construir. Integrates de la base de datos de desarrollo también. La base de datos de caché de desarrollo. Y el front de integrates. Entonces todo esto empieza a construir, todo esto son logs de cada una de las tecnologías, este dijo que ya sirvió, este está construyendo, este está construyendo, aquí entonces pasa un rato, adelantémoslo un poquito porque en realidad solo son pues como muchos logs, en este punto entonces ya solamente, ya terminó de servir el front, el back y el caché está poblando la base de datos con data mock, con data falsa. Sigue entonces entregándonos logs de cómo está poblando la DB. En este punto entonces ya terminó de poblar la DB. Nos movemos entonces a localhost 8001, que es donde sirve Integrates. Y aquí nos encontramos entonces con una versión de la ASM completamente en local, en la que Makes es capaz básicamente de, un momento, vamos aquí por un momento a esta parte del final, en la que Makes es básicamente capaz de integrar todos estos componentes que están separados dentro de un mismo computador, un mismo contexto y entregarnos ya una aplicación completa funcional. Bueno, básicamente eso era todo lo que queríamos contarles de Makes. Estamos entonces abiertos a preguntas. Claro María, que ¿estás sí. por ahí? Sí, ya voy bien. Bueno, mil gracias. Vamos a pasar, porfa, muéstranos por ahora, mientras vamos mirando las preguntas. Les recuerdo que si llenan la encuesta acerca de la presentación del día de hoy, pueden participar en la tarjeta regalo de OnePassword y pueden responder la encuesta en el siguiente QR. Daniel, ¿lo puedes pasar, porfa, para que podamos ver el QR y puedan ir diligenciando la encuesta en la siguiente? Eso ahí, listo. Bueno, entonces, la primera pregunta nos la hace Juan y es que si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, las personas que llenen la encuesta les llega a su correo una URL con la presentación para que la puedan ver. Igual les va a llegar a su correo también el video de esta presentación. Bueno, nos preguntan, ¿cuáles consideras que serían las desventajas o dificultades que aparecerían al usar Makes? Ok, yo creo que en toda la experiencia que hemos tenido nosotros con el tema de migrarnos a Nix, cuando nosotros empezamos a migrarnos a Nix, Makes no existía. Makes es un producto que nace de las necesidades que tiene Fluidatax como organización a la hora de empezar a abandonar Docker y abandonar todos estos, el apt, el Joom, etcétera, por el tema de reproducibilidad, de poder pinear nuestras dependencias, de todos estos temas de los que hablábamos. Entonces esto empieza a ocurrir de una manera orgánica y lo que pasa es que nosotros empezamos a mirar Nix, pero Nix es simplemente este distribuidor de paquetes como de propósito general y empezamos como a construir toda la necesidad de nosotros basado en ese lenguaje, que es lo más difícil, en mi opinión, de pasar de migrarse a Makes, es aprender Nix. Porque Nix es un lenguaje de programación que es como muy de nicho, entonces uno no encuentra muchísima comunidad de allá afuera, es difícil encontrar en Stack Overflow la solución mágica que uno está buscando al problema que está teniendo, entonces la curva de aprendizaje de Nix es considerable. Lo que hacemos nosotros desde nuestro lado para intentar suavizar eso es mantener una documentación al día y muy, muy, muy detallada
de cómo funciona Makes, de manera que uno no tenga que ser un experto en Nix para entrar a aprender Makes. Pero yo diría que eso es lo más difícil, es aprender Nix. Preguntan, ¿existe algún tipo de documentación para personalizar Makes a mi propio CI? En realidad, Makes es eso en sí mismo. Si nosotros entramos acá, eh, entonces si nosotros entramos aquí a la página oficial de Makes, nos encontramos con un montón de documentación, montones y montones y montones y montones y montones de documentación de todos los built-ins, de todas las cosas que ofrecemos en Makes, todo, es hay muchísimas cosas, muchísima como conocimiento ahí puesto y esfuerzo también de nosotros por intentar ser lo más claro que podamos, porque sabemos que Nix igual no es el lenguaje de programación más fácil del mundo, es una cosa rara en realidad, es muy fuera del nicho y de lo típico a lo que uno está acostumbrado, pero lo que yo definitivamente te recomendaría, si tú quieres empezar a implementar Nix en tus 6 es que primero utilices Makes y segundo te metas a leer la documentación, a mirar cómo lo implementamos nosotros en todos los, dentro de Makes mismo, porque Makes mismo se implementa a sí mismo dentro de este repo, y tiene su propia pipeline, tiene sus propios jobs, etcétera. Y también te invito a que entres al repositorio de producto de FluidaTax, que ese ya de pronto ya sí es mucho más nivel alto y porque ahí puedes encontrar cómo implementamos un montón de necesidades y de soluciones típicas pues, que tiene todo el mundo a la hora de implementar integración continua. ¿Cuál sería la diferencia entre un entry point y un builder? Básicamente, esto viene de acá. Esto viene de acá, del make script y el make derivation. El make script recibe un entry point. El entry point es este script que se ejecuta dentro de este contexto impuro, donde tú tienes acceso tanto a los puertos de tu máquina, a tu sistema de archivos, a las variables de entorno, y así lo llamamos dentro del contexto de makes. Así le pusimos entry point, es el archivo que ejecuta make script. En cambio, en make derivation lo que tenemos es un builder porque make derivation lo que hace es construir algo y soltar un output, por eso él siempre tira algo a out. Entonces le decimos builder porque estamos construyendo y en make derivation es la construcción pura que expliqué. Esa es la única diferencia al final. Ambos son un archivo de shell, de bash. ¿Makes es una herramienta libre o de licenciamiento? En caso de ser licenciamiento, ¿cómo se dimensiona la licencia? Me parece, podemos mirar aquí rápidamente, creo que Makes está con MIT, aunque algo me dice que en algún punto cambió y lo dejamos unlicensed. No, está en MIT. En MIT puedes leer un poquitico más sobre la licencia MIT, pero básicamente, o sea, la manera en la que yo la he entendido es, tú puedes usar Makes absolutamente como tú quieras. Lo único es que no puedes hacer a FluidaTax o a los desarrolladores que hacemos Makes como responsables por un error que se presente en tu software o por un problema que tengas tú. Nosotros nos libramos de esa responsabilidad. Pero de resto tú puedes como utilizar Makes de cualquier manera que quieras, hacerle forks, cambiarlo, no poner nuestro nombre en tus desarrollos, todas esas cosas son permitidas. Básicamente está completamente abierto a la comunidad. Lo único que hace MIT es proteger a los desarrolladores de demandas. Bueno, hemos llegado al final del meetup del día de hoy. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de FluidaTax. Ahí pueden encontrar todos los meetups anteriores y próximamente estaremos subiendo el del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, les estaremos anunciando en los próximos días nuestro meetup del mes de diciembre. Daniel, muchas gracias por la presentación del día de hoy y bueno, esperamos vernos pronto. Todo gusto, que estén muy bien.